Todo comienza en uno. Ese comienzo viene marcado por una sensación intensa de estupefacción. Estupefacción quiere decir sorpresa. Y a la vez ausencia de ego. Ese es el comienzo, cuando normalmente alguien, la gracia no se manifiesta en él como estupefacción, ve este mundo como algo tangible y a sí mismo como un objeto dentro. Si no hay estupefacción, no hay pregunta. Uno no se pregunta. De manera que todo comienza en uno. Uno está estupefacto. De esa misma fuente de la estupefacción que es totalmente interior, brota entonces el reconocimiento de un poder más alto. Reconocimiento de un poder más alto. ¿Qué significa? Bueno, esa cosa tan sólida que uno parecía que era, esa cosa tan sumamente interesada, esa cosa tan sumamente gótica, algo interior a ella hace que se tambalee, que tiemble toda. Y entonces unos, de una manera completamente inesperada, sin saber por qué, comienza a pensar en un poder más alto, se llame Dios, como quiera que sea. Hasta entonces uno puede haber escuchado la palabra Dios, Dios ha creado el mundo, pero es una palabra más. No tiene ninguna presencia en el desenvolvimiento de la vigilia de los días. Es una manera de explicar el mundo, pero que no afecta para nada a esa cosa maciza por la que uno se tiene. Pero cuando la estupefacción comienza y del interior brota ese sabor, entonces el concepto Dios cobra otro sentido. Y genera temor y respeto, al mismo tiempo que amor. Hasta entonces estas palabras temor, respeto y amor no se entienden. ¿Qué se entiende por temor, respeto y amor en el mundo ordinario, en el mundo de la identificación al ego? Por temor se entiende miedo de morir. Por respeto de las condiciones que le hagan morir a uno. Y por amor, deseación de existir. Claro, estas palabras, cuando uno ya está afectado por esa estupefacción, cobran un sentido completamente distinto.
temor reverencial, puede decirse, respeto, pero todo ello unido a algo muy intenso que es: quiero conocerte, quiero inteligirte, quiero saber de ti, sin saber uno muy bien a quién se dirige. Por eso he dicho que lo puede llamar Dios como quiera que lo llame. En realidad uno no sabe, porque eso es algo que emerge de su propio interior, que no tiene modelo y que provoca, vuelvo a decir, estupefacción. Es decir, no está sujeto a la inteligibilidad de uno y sin embargo es enormemente poderoso. Es entonces cuando empieza lo que se llama búsqueda, y no antes. Sin esta estupefacción, la búsqueda es totalmente estéril, porque en realidad uno lo que busca es un entretenimiento. Cuando las palabras respeto, temor y amor significan lo que significan para el necio, es decir, temor de perder los medios de vida, amor de seguir existiendo, respeto de aquello que puede arrebatarlos, pues eso es algo completamente estéril, es algo incalificable, no tiene valor ninguno. Cuando estas palabras significan estados internos que vienen provocados por un temor reverencial, algo que rebasa, algo que uno intuye, algo que uno como si oliera. Este temor, respeto y amor es completamente distinto, aunque se llame lo mismo. Y es ahí cuando empieza la búsqueda. Entonces eso crea un estado, debe crear un estado de máxima expectación, de máxima expectativa. Uno es como una antena de estas parabólicas que captan todo. Todos son signos y uno está atento y está totalmente al servicio. ¿Qué quiere decir al servicio? No tiene oídos ni ojos ni nada más que para eso. Esa fuente interna quiere manifestarse y uno está totalmente atento. A eso se llama gracia, esta estupefacción. No está ausente de nadie, pero normalmente está totalmente asfixiada. Cuando esta estupefacción se apodera del corazón, y digo bien se apodera, porque uno no hace nada, se apodera completamente, lo llena, entonces es cuando empieza la búsqueda real. Esta apoderación del corazón se manifiesta como fuego, pero no es un fuego que se pueda calificar en términos de llama, es un fuego de ardor, de búsqueda. Como acabo de decir, uno está totalmente como una antena abierto. Deviene plegaria. No hace falta que rece a Dios. Él es la plegaria. Eso es verdadera creencia, eso es verdadera fe. No es la obra de nadie. Ahí uno no hace nada, pero está operando. Es una creencia y una fe que, vuelvo a insistir, se manifiesta como fuego en el corazón. Uno está alerta, atento. Todo lo que hace a lo largo de todo el día es darle vueltas y vueltas. ¿Cómo entraré yo ahí?
¿Cómo seré yo aceptado? ¿Quién me guiará? Al mismo tiempo se reconoce la ignorancia de uno. Uno es totalmente ignorante. No sabe qué es este mundo. No sabe qué es qué. No sabe nada. Y claro, empieza su indagación. ¿Quién me ha precedido antes? ¿Ha habido quien ha tratado estos temas? Normalmente la aparición de la estupefacción también se la llama conversión o metanoia. Significa un cambio completo de mente. La mente que estaba volcada únicamente hacia los objetos externos, hacia la supervivencia, como se ha dicho al comienzo, para quien la palabra respeto, para quien la palabra temor, para quien la palabra amor significaban exclusivamente lo que significan para la persona necia y ordinaria, es decir, respeto de aquello que me da que me da los medios de subsistir, temor de aquello que me lo quita, y amor de la fuente de ellos, es decir, de aquello que me da el pan, porque el pan es todo, como decía Cristo. No solo de pan vive el hombre, hay hombres que viven solo de pan, cuyo respeto, cuyo temor y cuyo amor están vinculados exclusivamente al pan. Cristo decía, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, que es cuando empieza la conversión. ¿Qué ha dicho Dios y a quién? Se pregunta el que está en estado de estupefacción. Totalmente cambiada su mente, convertido. Él ha devenido de no creyente en absoluto, excepto en su propio ego, a creyente en un poder más alto. No sé cómo decir esto, porque es un estado de espíritu que cada quien reconocerá si lo ha pasado. Es lo que se llama conversión y es más o menos intensa, pero suele serlo mucho. Entonces uno se pregunta, ¿quién sabe de él? ¿Quién sabe de él? Y coge los libros que hablan de él y escucha a aquellos que hablan de él y de qué modo se acercaron a él, qué hicieron, y uno trata de imitarlos. Si esa estupefacción aumenta, si esa gracia crece, entonces él, eso que uno busca, aparece en forma humana. Y eso es lo que se llama el maestro, aparece en forma humana. Él, ¿para qué? No para enseñar como un maestro, 2 y 2 son 4. Es para entrar en su taller. ¿Qué es entrar en el taller del maestro? Pues entrar en el taller del maestro es devenir osmótico a su lado. ¿Qué quiere decir osmótico a su lado? Pues que uno absorbe por cada uno de sus poros lo que podría llamarse lo que él destila, hasta que deviene absolutamente idéntico a él. Por eso se dice, en el taller de Dios, los aprendices de Dios aprenden a ser Dios. No aprenden lo que Dios dice, sino que por ósmosis devienen lo que Él es. ¿Por qué esto tiene que ser así, si uno es siempre la realidad? Pues yo no lo sé, pero ese es el proceso. Entonces, cuando en la estupefacción es la palabra adecuada, la estupefacción es suficientemente intensa, el ardor es suficientemente intenso, él aparece en forma humana. Y eso uno lo percibe instantáneamente, lo sabe instantáneamente. Si no lo sabe instantáneamente, en ese mismo instante, las dudas pueden venir luego, pero si no lo sabe en ese mismo instante, es que no es él. Entonces, la gracia no está todavía madura. Él no ha aparecido.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la estupefacción no es la que debe, que uno no es suficientemente agudo, que no es suficientemente fino, que el ardor no es suficientemente ardiente, que la conversión no se ha operado completamente y que está todavía en el poder y las garras de la mente. Si hay un reconocimiento inmediato, donde quiera que se dé y cuando quiera que se dé, puesto que depende de la gracia, y hay que entender esto claramente. Mundo no hay más que uno, que es el que uno ve, y no hay más que un ser, que es el que uno es. De modo que lo que puede aparecer como la gracia y el gracioso, el maestro para unos, puede no aparecerlo para otros. Pero para aquel a quien aparece como tal, eso es significativo, muy significativo, lo más significativo. Es la segunda fase, la segunda etapa de la conversión, que comenzó con la estupefacción primera, aquello que le hizo salir a uno de la burda grosería del vivir para morir a la creencia en un poder más alto. Esa creencia en un poder más alto no es para que el poder más alto nos beneficie, sino para que nos desnude y nos convierta en lo que Él es. No es para que Él venga a nuestro terreno, sino para que nosotros vayamos al suyo. Normalmente la creencia se entiende así, que Dios venga a mi terreno. Pero no, la creencia real es al revés. Es que hay que ir al suyo. Pero eso no se hace por voluntarismo, porque uno quiera, sino por atracción intensa del propio corazón interior de uno. Entonces, vuelvo a insistir, esa apariencia, entonces cuando esa estupefacción está en su punto, aparece la gracia en una forma externa, como el maestro. El maestro rompe todos los moldes. ¿Qué quiere decir que rompe todos los moldes? En una ocasión, mi propio maestro me decía, cuando el rey entra en la ciudad, todo lo pone patas arriba. Cuando aparece el maestro, no se le puede poner en ningún molde, y si uno intenta ponerle en algún molde, el perjudicado será uno, porque está lanzando boomerang. Está lanzando boomerangs, está diciendo, el maestro debe parecerse a esto, y este no se parece, y eso le vuelve a uno y le da en toda la cara. Todo ese tipo de dudas con él son parte del proceso. Él resistirá todas las dudas. ¿Qué quiere decir que resistirá? No que está haciendo la resistencia numantina, no, él no hace absolutamente nada, sino que todas las dudas de uno irán a él, serán devueltas como mirándose en un espejo, y le golpearán a uno en la cara, y así poco a poco, al base de golpes, quizá uno se reblandezca. El maestro es esa gracia que uno busca en forma visible, y no acepta ningún modelo. ¿Quiere decir que es completamente excéntrico? No. Quiere decirse que no cuadra a ninguna de nuestras ideas mentales, y si uno tiene ideas mentales sobre él, no le está viendo, no es su maestro. Si no son destruidas las ideas mentales en su proximidad, no es su maestro. Pero si uno está inquieto con él, si uno no reposa en su cercanía, si uno si uno en su cercanía reposa un ratito, pero cuando se separa se inquieta, porque dice, lo que me ha dicho, ¿qué me habrá dicho? ¿Qué habrá querido decirme? Es que yo haría, es que yo no haría, ¿qué es lo que quiere? En realidad, si es que si me dejo atrapar por todo lo que quiere, me va a dejar sin nada. Si es que si uno está en ese come, entonces sí es el maestro. Por eso decía Rini Sarvata Maharaj en una ocasión a alguien, yo sé que usted está completamente encolerizado conmigo, pero ¿qué va a hacer usted?
me va a matar, yo no dejaré de crecer, creceré y creceré y creceré. Entonces estas pinceladas que se están dando sobre el maestro vienen a destruir un concepto, que el maestro es algo ajeno. Él está ahí, él está en su casa, él hace su... y nosotros estamos aquí y estamos en la nuestra y hacemos... No, es una relación mucho más íntima o no hay relación ninguna, y entonces uno no ha pasado ni siquiera de la primera etapa, que es la etapa de la estupefacción. Es decir, ni siquiera ha amado a Dios tan intensamente como para que Dios le haga la gracia de aparecérsele en forma humana, porque eso es una gracia, en una forma humana que él entienda, que él vea y que él pueda amar. Porque bueno, si es una piedra, si es una estatua, se deja hacer de todo. Puede despertar un amor tan intenso, incluso una piedra, como en el caso de Ramakrishna, pero es mucho más accesible a alguien humano que además puede responder. Toda esa etapa de convivencia con él es lo que se llama el aprendizaje de su taller. Si no hay esa ósmosis, esa fusión, ese quiero y no puedo, ese no quiero pero no puedo evitarlo, si no hay todo eso, no hay relación ninguna con el maestro. El maestro es un concepto inoperante, como el concepto de Dios es inoperante para la inmensa mayoría de los seres. Dios está en el cielo, y a nosotros que esto es la tierra. Nosotros a lo nuestro y Dios a lo suyo. Es un concepto inoperante, no sirve para nada. Pues igual el maestro es un concepto inoperante si no hay esa... Bueno, la relación con el maestro es algo verdaderamente que no cabe en un molde. Y si uno dice, yo tengo un maestro, pero lo usa como la percha para colgarle los problemas, o simplemente se acuerda de él de vez en cuando, porque dice, bueno, sí, eso está muy bien, las proposiciones que hace, es verdaderamente, pues, sí, es un propositor, pero uno no está teniendo relación con un maestro, ni está deviniendo, no está haciendo realmente nada, sino aprendiendo una serie de conceptos que luego va a emitir como un papagayo. No se está convirtiendo en nada. Al taller del maestro se viene a ser lo que él es, y vuelvo a decir, el maestro es una gracia, es él, eso que se busca, que es el propio ser de uno, en una forma humana. Esto que aquí se dice hoy no se dice normalmente, es muy significativo, enormemente significativo. Porque se han dicho, he hablado de dos fases. La primera, la conversión, la metanoia, un cambio de mente, producida por una estupefacción. Algo le llena de estupefacción a uno en su corazón, no comprende nada. Hay mucho sufrimiento, un sufrimiento muy intenso, que no parece responder a nada. Nada le satisface a uno de este mundo. No encuentra en este mundo alivio ni contento en nada. Y se abre un gran hueco que viene a llenar algo majestuoso. Majestad. Algo que uno siente a la vez algo muy fuerte, algo muy amado y a la vez muy temido, un temor reverencial, algo que le hace a uno inclinarse y arrodillarse y suplicar y llorar. Y uno no sabe qué le pasa.
Ese es el primer paso. Y al decir paso parece que es que uno debiera de darlo, pero no, uno no lo da. Si no ha tenido esa gracia, como decía el profeta del Islam, decía, si no habéis tenido esa gracia, llorad, suplicándola. Y si no podéis llorar, fingid que lloráis. Porque si no estáis completamente perdidos. Y él mismo, el profeta del Islam, decía de sí mismo, mi plegaria favorita es Allahumma significa tahayura, oh Dios mío, aumenta mi estupefacción en ti. Aumenta mi estupefacción en ti. Nunca podré meterte en un molde. Nunca podré meterte en un modelo. Normalmente cuando se dan las charlas propositivas se elude esta fase. No se elude, yo no lo he eludido de manera expresa y voluntaria, pero parece como que se diera por sobreentendida. Pero las proposiciones no se pueden entender. No hay posibilidad ninguna de entenderlas si no se viven simultáneamente con esto. O si esto no las ha precedido, no hay posibilidad de entenderlas. Solo he hablado de dos fases. La primera, la metanoia, la conversión. El temor reverencial, la súplica, el llanto. La segunda, la aparición de él en forma humana. Y hay una tercera de la que no hablaré, que es precisamente de la que tratan las proposiciones, pero que no está, ni es posible que esté al alcance de nadie si no ha pasado por las anteriores. Es muy serio, muy grávido, más que serio, grávido, es decir, gravidez. Gravidez significa preñez, es estado de gran tensión interna. Es muy grávido. No es algo ligero, algo superficial, algo frívolo. No, se reconoce por su sabor, sabe. No es algo libresco. Es una charla muy propia. No hay ningún maestro si no se da eso.
y uno no lo puede inventar, ni siquiera puede imaginar. Muy bien. A mí mi maestro me decía, ve siempre a los principios. Al principio, recuerda siempre el principio. Siempre el principio. Yo recuerdo el principio. El principio fue una conmoción incalculable. Incalculable. Para mí cobró verdadero sentido la palabra Dios. Incalculable. El temor reverencial, el anhelo, el fuego, el ardor, eran intensos y siguen siendo intensos, intenso, 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 lo que la palabra, si quieres, lo dice la palabra, intención interna. Verdaderamente fuerte, sumamente bueno. Muy bien. ¿Qué dice mi querido Julio? Julio. Nada, ha sido escuchado. Ha sido Con escuchado. atención. Ha sido escuchado. Atentamente. Qué bello ha sido escuchado. Muy bien. Ahora trae las pastillas. Ismael, ahora que te veo, dime. Que se reconoce. Necesitamos. ¿Estás recordando ya? Y Francisco, ¿qué dice Francisco? No, también reconozco eso. Sí. Tenso.
bueno, muy intenso. Hombre, Benjamín, no te he visto. Estabas ahí oculto. ¿Quién sabe cosas de él? ¿Quién me puede indicar? Había un cuento que me contaba mi maestro en su día. Le decía el amor de Laila y Masnun, que son famosos en Oriente, porque Masnun quiere decir loco de amor. Y Laila es la noche, es un símbolo de lo absoluto. Y que andaba por las calles preguntando a la gente: ¿habéis visto pasar a esta muchacha con estas características? Deslumbrante. La gente llena de gracia. La gente me miraba extrañada y decía: pues, por aquí ha pasado una muchacha, pero era bien normalita. De más bien tirando fea y con algunas verrugas. Pues eso. Dice, eso mismo que para alguien aparece como la manifestación de él, de la verdad, a otros sí les puede parecer totalmente ordinario. Alguien, y si le ven al maestro como un ser humano, pues lleno de defectos, ¿por qué no? Lo que en ellos se tengan a sí mismos, eso ven en él. Los demás veían a una muchacha más bien ordinaria, nada comparado a lo que él describía. Es un misterio que le concierne solo a uno. Solo a uno. Al decir la palabra misterio no quiero decir que sea misterioso. Misterio quiere decir que no se puede decir. No que no se pueda inteligir, sino que no se puede decir. No significa que no sea inteligible. Para uno lo es, totalmente inteligible. Pero no sabe decirlo. Pero ¿no ves lo que estoy yo viendo? Pues no. Pues no. Pero sí es clarísimo. Quiere decir que me concierne solo a mí. Y eso viene a colación de la frase que decía Srinivasa Maharaj también cuando vinieron aquellos dos americanos a decirle: nosotros somos dos americanos que venimos a buscar el conocimiento. Y dice: no, hijos míos, a buscar el conocimiento se va de uno en uno. Es un asunto que le concierne a uno solo. Es a divertirse como va uno de dos en dos. Sí. Por eso digo que esto es de concierne solo a uno. Solo. Y no tiene medida ni comparación con nadie más. Muy bien. Bueno,